Algunos siguen viendo a la OCDE como el club de los países más ricos del mundo. Pero hace años que la institución se amplió y se presenta a sí misma como el club de las mejores prácticas. La sigla significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Nació con 20 socios de América del Norte y Europa. Hoy incluye 38 naciones, 4 de ellas latinoamericanas: México, Chile, Colombia y Costa Rica. Esta semana tuvo lugar en París la reunión ministerial del Consejo de la OCDE. El encuentro tenía en su agenda nada menos que el cambio climático, la salida de la pandemia de COVID-19 en lo sanitario, en lo económico, en lo social y fundamentalmente el nuevo impuesto global a aplicar a las compañías multinacionales. Además, fue la primera cita de alto nivel de la OCDE con su nuevo secretario general, el australiano Matthias Cormann, que asumió el cargo en junio, después de 15 años de liderazgo del mexicano Ángel Gurría. ¿Qué dejó esta deliberación de París? ¿Cuáles fueron los avances en los asuntos importantes que debía tratar? ¿Por qué tiene que importarnos a nosotros acá desde Uruguay? Bueno, vamos a informarnos de primera mano. Vamos a conversar con Silvia Darrín, ítalo-uruguaya, que estuvo al frente de estas deliberaciones en una mesa que compartía con el secretario general Cormann y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Silvia, que es máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es directora del Consejo y Secretariado del Comité Ejecutivo de la OCDE. Silvia, buen día. Buenas tardes. Buenos días. De aquel otro lado. Gracias por acompañarnos. Un placer. Yo decía algo recién a propósito de lo que es la OCDE, pero ¿cómo la definen ustedes? ¿Cuál es una definición actual de la OCDE? Bueno, como vos lo dijiste muy bien, capaz que a diferencia de Naciones Unidas, que está basada más en la universalidad y donde prácticamente todos los países forman parte, para entrar en la OCDE hay requisitos bastante rigurosos. Hoy estamos con 38 países miembros, los últimos de los cuales a entrar en la institución fueron Colombia y Costa Rica, y es básicamente una organización de países que comparten los mismos valores, entre los cuales están la economía de mercado, el sistema democrático y los derechos humanos. Y no es solo una cuestión de declaración, porque para entrar los países tienen que llevar a cabo importantes reformas basadas en estándares bastante estrictos, incluidas reformas legislativas y constitucionales para ponerse al día con las exigencias. Hoy en día la OCDE es una organización de más de 3.000 funcionarios, entre los cuales tenemos técnicos, estadísticos, sociólogos, especialistas, y yo te diría, Emiliano, que casi está presente en todas las ramas del gobierno, y el objetivo es de asesorar a los países miembros y asociados para elaborar las mejores políticas públicas. La OCDE también se ocupa del secretariado del G7 y del G20 y prepara los estudios y otros documentos para prácticamente todos los países del mundo. Tenemos además el Centro de Desarrollo, donde hay los demás países que no forman parte de la OCDE, pero que pueden también beneficiarse de estos estudios. Y hasta ahora, digamos, el objetivo, para resumirlo en pocas palabras, es realmente de elaborar las mejores políticas públicas basadas en estudios objetivos, en sistema estadístico confiable. Tenemos los mejores sistemas estadísticos a nivel mundial, y también permitir a los países que se comparen entre sí y se elaboren así las mejores prácticas. Uh-huh. Sí, usted decía que la OCDE ejerce la secretaría del G7 y el G20. Ahí capaz que se entiende una confusión que tal vez muchos oyentes tienen entre la OCDE y esos grupos de países, ¿no? ¿Qué quiere decir que ejerce la secretaría? Bueno, preparamos los documentos y tú mencionabas antes, por ejemplo, todo el tema del acuerdo de la fiscalidad. Esa es una discusión que se llevó a cabo también en el G20, en los cuales la OCDE está preparando los documentos técnicos, ¿no? Y eso te diría que es uno de los más grandes avances. Estamos hoy logrando un acuerdo con 140 países sobre ese tema de la fiscalidad internacional, que refleja obviamente la realidad económica de hoy, de mañana, porque el mundo ya es digital. Entonces, uno de los grandes avances es que se logró establecer un impuesto mínimo de 15% para estas grandes empresas digitales. Y obviamente en las hubo un gran impulso reciente por parte de Estados Unidos con el cambio de administración,
y la verdad que fue un gran éxito, y yo te diría que la OCDE estuvo de verdad al frente de este tema en los últimos años, sobre todo para poder impulsar una solución multilateral y evitar que países adopten medidas, digamos, a nivel nacional que puedan desembocar en disputas comerciales, ¿no? Entonces yo te diría que eso ha sido probablemente uno de los éxitos más grandes, y obviamente eso también significa en cierto sentido una recuperación de la confianza, y de ahí obviamente recuperación de la confianza en la economía mundial y también en todo lo que significa para el empleo y la actividad económica. Usted tiene una larga trayectoria en organismos internacionales, la UNESCO, el BID, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, también se desempeñó acá, en nuestro país, como asesora de la Presidencia de la República en asuntos internacionales durante el gobierno de José Mujica. Entonces, teniendo en cuenta toda esa experiencia, pregunto, ¿cómo tenemos que mirar a la OCDE desde Uruguay? Es una buena pregunta, Emiliano. Creo que, como te decía al principio, nuestro país, Uruguay, no es miembro de la OCDE, pero sí es miembro del Centro de Desarrollo. Y eso perdón, ahí paro nomás. ¿Qué significa ser miembro del Centro de Desarrollo? Bueno, el Centro de Desarrollo, digamos, es un centro donde están otros países que no forman parte directamente de la OCDE, pero que sí pueden beneficiarse de los estudios que se llevan a cabo. Y el Uruguay, por ejemplo, durante también la presidencia de Mujica, pudo beneficiarse de un estudio multidimensional, era el primero que se hacía en aquel entonces, y permitió avanzar ese estudio en cuestiones técnicas de trabajo para la base de políticas públicas. Entonces, de alguna manera, el Uruguay puede mirar a la OCDE para ver cuáles son las mejores prácticas y así poder elaborar políticas públicas que sirvan para el país. Por ejemplo, también está el programa PISA, con todo lo que significa para el tema de la educación, ¿no? Entonces, también ahí hay estudios que se pueden llevar a cabo, se pueden comparar las mejores prácticas y tratar de adaptarla a este país. Entonces, yo te diría que lo importante es que se puedan tener acceso a esos datos, a estos estudios objetivos, a las discusiones, digamos, que en cierto sentido se están llevando a cabo acá entre los países de la OCDE, beneficiarse de eso. Por ejemplo, temas como el cambio climático, las cuestiones de género, inclusión, están muy fuertemente arriba de la mesa ahora, y eso puede desembocar, digamos, en mejores prácticas que pueden ser adaptadas en nuestro país, ¿no? Aparecía allí mencionada PISA, las pruebas PISA. Una de las referencias para medir la calidad de la educación en el mundo, de las que nuestro país participa, como tantos otros que no son miembros de la OCDE. Ahí tenemos un vínculo que seguramente muchos oyentes ubican, tienen presente. Después está el otro, ¿no? Incluso con coletazos en estos días recientes. Por ejemplo, en 2009, la OCDE colocó a Uruguay en una lista de naciones no cooperantes en materia de transparencia tributaria. Eso llevó a que algunos gobernantes europeos y latinoamericanos, recuerdo a Sarkozy, recuerdo a Cristina Fernández, nos calificaran como paraíso fiscal. Se armó una enorme polvareda con aquello. Las autoridades nacionales de la época reaccionaron, resolvieron firmar varios acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria. Este es otro frente, ¿no? Este es otro frente en el que estamos en conversaciones, en adaptación. Algunos dicen condicionados, no tenemos más remedio que adoptar determinados criterios. ¿Qué se puede ampliar en esa materia? Bueno, te comentaba antes, Emiliano, que se logró a cabo ese acuerdo muy, muy importante sobre la fiscalidad. La Unión Europea puso ahora el Uruguay en la lista de países que llaman grises. Eso no fue obviamente la OCDE, sino la Unión Europea. Pero creo honestamente que el Uruguay ha avanzado muchísimo, tanto en el gobierno anterior como probablemente van a seguir aunando esfuerzo ahora. Y creo que Uruguay no necesita ser un paraíso fiscal para su desarrollo económico, ¿no? Obviamente tiene recursos naturales, un sistema económico con potencial para el desarrollo, y tienen que transformarse, no necesita para eso transformarse en una plataforma de blanqueo de dinero, ¿no? Entonces creo que sí es importante continuar a mantener esos estándares, y creo que la discusión de fondo es cómo atraer inversiones que puedan
generar empleo de calidad, ¿no? Pero no creo que el Uruguay necesite para su desarrollo ser un paraíso fiscal, ¿no? Entonces es muy importante que se sigan manteniendo Hoy no esos está, estándares. hoy no está en esa categoría o bajo esa denominación, que además es una simplificación. Hoy no ocurre eso, pero sí en el caso del vínculo con la Unión Europea y a partir de criterios de la OCDE está habiendo conversaciones, ¿no? Ubicado Uruguay se ha remarcado en la condición de cooperante, de jurisdicción cooperante, que está justamente trabajando en esa dirección, ¿no? Sí, ahora yo no soy especialista en temas de política fiscal, pero sí, sin embargo, sí, repito, ahí es importante que el Uruguay pueda seguir siendo parte de esta solución multilateral en la que se está trabajando, ¿no? Y te mencionaba antes que creo que es un momento complicado para la economía mundial, sobre todo con el tema de la pospandemia, y es importante que, digamos, la fiscalidad pueda reflejar la realidad de la economía de hoy y mañana, que es cada vez más digital, ¿no? Uh-huh. Enseguida volvemos sobre esos y otros temas. Estaba mirando entre los mensajes de los oyentes por ejemplo, que dice: me sorprende gratamente los temas que figuraban en esta reunión ministerial de la OCDE. Parece que la pandemia nos puso sensibles. Pregunta con un dejo de, no sé, de ironía o de picardía. Enseguida, justamente, vamos a retomar la entrevista con Silvia Darrín para justamente examinar un poco más a fondo qué fue esta agenda, qué se avanzó, cómo se relaciona con debates que están pendientes, por ejemplo, con la COP26, esta que se desarrollará dentro de pocos días en Glasgow, Escocia, para seguir avanzando en los acuerdos en materia cambio climático. La OCDE, los temas de su agenda, la reunión ministerial de esta semana en París, esos son los temas de los cuales estamos conversando con Silvia Darrín, ítalo-uruguaya, que estuvo al frente de estas deliberaciones en una mesa que compartía con el secretario general y con el secretario de Estado de Estados Unidos. Silvia, hablemos de la reunión ministerial misma, esta que transcurrió en estos días. Participaron 60 ministros de los 38 países miembros y otros observadores, veía esos números. ¿Se nota la vuelta a la vida de estas organizaciones con el regreso de los encuentros presenciales? Así es, Emiliano. Como te decía, esta reunión ministerial es obviamente el foro de más alto nivel de la organización. Era la primera reunión presencial después de la pandemia, después de casi 2 años de funcionar simplemente por Zoom y por pantallas. Entonces hubo muchos temas sobre la mesa y sobre todo, bueno, quisiera destacar la presencia muy fuerte de Estados Unidos, que vino de cierta manera para rehacer un poco las alianzas también en un contexto político, como saben, medio complicado en las últimas semanas con el tema de los submarinos y otros temas, pero sobre todo... Sí, a ver, anoto allí que la presencia de las autoridades de Estados Unidos participando de esta reunión de la OCDE permitió que también se desarrollaran bilaterales con el gobierno francés, ¿no? Porque con Francia... pero en particular con Francia se había complicado mucho, ¿no? Recuerden que este acuerdo para que Australia le termine comprando a Estados Unidos submarinos a propulsión nuclear implicó que Australia dejaba por el camino, cancelaba un contrato enorme con Francia para la compra de otro tipo de submarinos, ¿no? Y eso fue sorpresivo y eso cayó mal en el Palacio del Elíseo. Bueno, eso estaba de trasfondo, ¿no? Así es. Pero fue sobre todo la ocasión, obviamente, los ministros de encontrarse con sus pares y de obviamente llevar a cabo esta reunión ministerial, pero también de resolver otros temas bilaterales. También lo que me parece importante destacar es que también esa reunión ministerial coincidió con el 60 aniversario de la organización, entonces había también motivo de celebración, digamos, donde la organización reafirmó un poco sus valores y sus exigencias. Y como recordarán, la OCDE había sido creada y se benefició del Plan Marshall, ¿no? Entonces era una vuelta, en cierto sentido, de Estados Unidos con la presencia extremadamente fuerte al más alto nivel. Mencionaste el secretario de Estado, pero estaba también John Kerry, el enviado especial sobre el clima, estaba Catherine Tai,
del USSTR, o sea, del Departamento de Trade de Estados Unidos, en fin, una delegación extremadamente importante que vino de Estados Unidos y de los otros países, ¿no? Todos a nivel En el caso de Estados ministerial. Unidos era un contraste con la era Trump, la relación de Trump con la OCDE. Sí, entre un contraste, yo te diría, bastante fuerte porque obviamente los temas que se pusieron arriba de la mesa también eran contraste con la administración anterior. El tema de la fiscalidad en la administración anterior no se pudo llevar a cabo. Obviamente el tema del cambio climático, y como tú mencionabas, sobre todo en vista de el 1 de noviembre de la conferencia de la COP26 en Glasgow, hubo, y lo habrán visto en el comunicado, un acuerdo de los 38 países sobre una posición común para llevar a la COP de Glasgow, ¿no? Entonces eso es un tema extremadamente importante porque se pusieron de acuerdo en el hecho de que obviamente el objetivo de un crecimiento verde, incluyente y resiliente, sobre todo a raíz de la diversa crisis provocada por la pandemia, era un tema fundamental de esta declaración ministerial. Decía el oyente hace unos minutos, ¿qué pasó? ¿Se pusieron sensibles? ¿No? Cuando yo mencionaba los temas que habían estado en la agenda. Vayamos por partes, vayamos por ahí. Empecemos por lo que tiene que ver con una recuperación verde, inclusiva y resiliente. Dice, por otro lado, reafirmamos nuestro esfuerzo para terminar con la pobreza, no dejar a nadie atrás, proteger el medio ambiente, etcétera. Lo ambiental, ¿cómo es que está, de qué manera está en estas discusiones? ¿Por qué ha adquirido este protagonismo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, obviamente, Emiliano, es parte también de todas las presiones políticas que hay también en los países en los países más desarrollados. Entonces, este tema está arriba de la mesa como una de las emergencias, yo te diría, más importantes que hay, ¿no? Y obviamente es el resultado y el reflejo de las necesidades y las demandas sociales, ¿no? Que acá están muy presentes y muy fuertes. Uh-huh. Por un lado, el cambio climático. Por otro, el tipo de recuperación que tiene que venir después de la pandemia, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que destaca? Bueno, sobre el tema de la recuperación de la pandemia, sobre todo el tema del empleo de calidad, el hecho de incluir a las mujeres, el hecho de una inclusión, o sea, de trabajar en modelos más sustentables, yo te diría. Entonces, todos estos temas han sido muy presentes. También, como te decía, al celebrar también los 60 años de la organización y en cierto sentido, reafirmar los valores de la economía de mercado, sistema democrático y por primera vez también en esta declaración el tema muy fuerte de los derechos humanos. Uh-huh. Pueden pensar algunos oyentes, bueno, son palabras, ¿no? Son palabras. Hermosas palabras o atractivas palabras, es una declaración, nada más que eso. Sí. ¿Cuál es la respuesta ante esa lectura? Mira, Emiliano, después de varios años en la función pública internacional, como vos destacaste, también las palabras no son neutras. La diplomacia se hace en los corredores y a medida que un lenguaje común avanza, también los compromisos avanzan y también la acción se hace posible. Uh-huh. Tengo entendido que un texto como este no es necesariamente la conclusión de una reunión ministerial. Ha pasado que ha habido reuniones sin declaración final, ¿no? En esta ocasión, ¿fue un hito el hecho de que hubiera una declaración? Sí. Estábamos hablando o sea, tú me preguntaste antes por la administración americana anterior. En los años precedentes no tuvimos declaración ministerial, había solo un resumen, digamos, de la presidencia, pero es muy fuerte tener una declaración con 38 países, digamos, que la firman y la suscriben. Y te diría, en los últimos años es la primera vez que está ocurriendo, entonces estamos bastante satisfechos. Y creo que sí, capaz que esta microdiplomacia, digamos, de esta declaración hace luego posible una diplomacia de grandes momentos más adelante, ¿no? Es interesante eso, me parece importante recalcarlo, ¿no? Me parece importante recalcarlo.
más de una vez cuando informamos en los medios de comunicación sobre una cumbre de cualquier organismo o de cualquier tratado, de cualquier bloque, la declaración, el resumen de la declaración, termina sonando quizás para el público, para la audiencia, como eso, ¿no? Como una formalidad, ¿no? Como, bueno, lo obvio, bueno, sí, están para eso, si no sacan una declaración. Pero muchas veces ocurre que no hay, que el acuerdo no se alcanza, que las diferencias son tales que ni siquiera un texto sale, ¿no? Y entonces me parecía bueno subrayar eso, ¿no? Que en esta ocasión hubo, de algún modo, un acontecimiento en ese sentido, comparando con los últimos años. Sí, una de mis funciones justamente es ayudar a crear esos consensos y a veces una palabrita cuenta, una palabrita puede bloquear ese consenso y esa organización que obviamente funciona en el consenso, entonces es muy importante que se logre eso. Esa es su tarea, buscar las palabras, las comas, los puntos. Es un poco eso. Pero también te decía Emiliano que a veces una palabra que a nosotros nos puede parecer totalmente neutra tiene un gran significado político en otro país y es absolutamente necesario convencer a los 37 otros de evitarla o buscar otra palabra, ¿no? Ajá. Entonces esos fueron un poco los trabajos intensos de las últimas semanas, de tratar justamente de buscar todas esas palabras, ¿no? ¿Algún ejemplo que recuerde de su experiencia en esta materia? ¿Alguna palabra que haya complicado todo alguna vez o ahora? Bueno, ahora tuvimos una pequeña palabra porque en parte de la declaración había toda una cuestión sobre el comercio ilegal y los estándares de la OCDE en comercio ilegal, y algunos países no querían aceptar eso de los estándares de la OCDE con respecto al tráfico ilegal, ¿no? Entonces tuvimos ahí que buscar algunas vueltas y a veces la vuelta a la palabra, a veces son otro tipo o sea, de relaciones más bilaterales que se construyen, pero también, digamos, es a partir de esas declaraciones que a veces parecen, entre comillas, inocentes, que se puede dar una acción internacional luego, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso quedó dicho hace unos minutos, pero me permito insistir. ¿Efectivamente una declaración después lleva a hechos? ¿Es la base para que se tomen resoluciones? Yo creo que sí, y por eso o sea, construí un poco mi carrera en la función internacional, que la veo un poco como una vocación, sí, porque a partir del momento donde tenemos un lenguaje común, después se pueden alcanzar compromisos y después la acción se hace posible, ¿no? Entonces ahora la idea es de poder transformar estas palabras en políticas públicas que sean relevantes para los distintos países, de acuerdo obviamente a sus realidades nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, porque además, o sea, no es solo la declaración, es lo que te mencionaba también antes, Emiliano, de las presiones políticas internas que tienen los varios gobiernos, sobre todo para tratar esos temas, ¿no? Entonces, digamos, hay un bottom-up y un top-down, o sea, un conjunto de cosas que se juntan, ¿no? Obviamente no es solo la declaración en sí, son todas esas presiones sociales y también las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, en fin, todos esos actores que se ponen en conjunto para poder alcanzar esas metas. Pero bueno, ya quedó dicho que aparte de una declaración final como esta, aparte de las reuniones formales entre los ministros, hubo mucho corredor, ¿no? Hubo muchas reuniones bilaterales, trilaterales, grupales, una gran efervescencia diplomática en la sede de la OCDE en estos días. Por un lado, porque era de las primeras organizaciones, reuniones de tipo presencial, etcétera, después de la pandemia. Pero por otro, porque el momento, ¿no? El momento internacional está pautado por una variedad de asuntos delicados, ¿no? Variedad de asuntos delicados. Hace unos minutos aparecía mencionado todo este ruido que hubo en la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña con Francia, a raíz del acuerdo con Australia. Bueno, ese fue un tema. Pero de gran telón de fondo está, por ejemplo, toda la tensión Estados Unidos-China, ¿no? Y cómo obliga o no obliga a alineamientos, realineamientos. Ese factor, ¿cómo estuvo, por ejemplo? Bueno, China participó en una de las sesiones de la ministerial y fueron invitados. Participaron activamente en la sesión sobre comercio
Y yo creo que es importante que puedan sentarse en la misma mesa y dialogar y no excluir y no, o sea, llevar a cabo una diplomacia de bloque. Creo que es muy importante seguir trabajando en el consenso, eh, hacer que todos se sientan al lado de la mesa y poder escuchar y ver cuáles son las posiciones y poder tratar de armonizar esas posiciones, ¿no? Es claro que, digamos, hay después intereses a veces contradictorios, pero nuestro trabajo es de poder ayudar que se sienten en la misma mesa, que puedan dialogar y que puedan encontrar soluciones. Ajá. Eso entonces es otro resultado, es otro avance que deja esta instancia. Así es. Ujú. Pero no solo con China, te diría con muchos otros países, ¿no? A ver, O sea, lo importante, ¿algún otro mismo en ejemplo? la época, no, o sea, mi reflexión era también en la época en que, digamos, había una administración americana, la época de Trump, eh, bastante, digamos, o sea, no muy favorable a soluciones multilaterales. Siempre nuestro trabajo ha sido de tratar de llegar a ese consenso, de sentarnos arriba en la mesa y poder dialogar y encontrar soluciones. Mm. Yo decía que esta fue la primera reunión de alto nivel de la OCDE luego del cambio en la Secretaría General. Desde junio está a cargo de ese puesto el australiano Matthias Cormann. ¿Cambian las prioridades con él? ¿Qué implica esta renovación después de 15 años de Ángel Gurría, un mexicano, a quien tuvimos el gusto de entrevistar en Montevideo hace un par de años cuando estuvo de visita? Los oyentes quizás recuerden el reportaje. ¿Qué cambio implica? Bueno, es obviamente un estilo de liderazgo diferente, pero creo que sobre todo es el reflejo de un cambio geopolítico en el que todo el tema Asia-Pacífico, digamos, está tomando una relevancia mucho más grande, ¿no? Obviamente por razones obvias de contexto geopolítico. Entonces, hay, digamos, un desplazamiento del foco hacia el Asia-Pacífico y la elección de Matthias Cormann refleja un poco eso también, ¿no? Ahora, como secretario general de la OCDE, obviamente él tiene las prioridades que son acordadas por los países miembros, o sea que va a trabajar en ese sentido, pero sí te diría que a diferencia, digamos, de 15 años de administración de Ángel Gurría, en el que América Latina, digamos, estaba un poco más al centro, ahora el foco se está un poco más desplazando hacia Asia-Pacífico. Ajá. Aclaremos, usted ingresó a la OCDE en 2018, hace 3 años, como asesora de Gurría, ¿no? Como asesora del anterior secretario general. Y ahora una de las tareas que tiene entre manos es la transición, integran un comité de transición. Sí, estoy como tú decís, ingresé como asesora de Ángel Gurría en su gabinete, ocupándome más bien de América, o sea, de todo el tema relacionado a América Latina. Después, ahora estoy como directora del consejo y en el equipo de transición de Matthias Cormann, donde, digamos, se discuten los temas de management de manera semanal y también un poco los grandes temas que tenemos que poner arriba de la mesa para los miembros del Consejo, ¿no? Y cómo vamos a tratar esos temas. Uh-huh. Entonces, es un periodo extremadamente interesante, de muchos cambios, pero también muy, muy emocionante para ver efectivamente cómo esta organización, a la cual respeto muchísimo, sigue siendo una de las más relevantes y podemos llevar a cabo acuerdos que tienen un impacto de verdad fundamental. Y te decía antes, y lamento repetirme, pero este tema de la fiscalidad, de poder lograr un acuerdo con 140 países, ha sido de verdad uno de los grandes retos y de los grandes, digamos, desafíos que la OCDE pudo llevar a cabo. Y para mí, el hecho de que justamente se pueda sobrepasar las medidas nacionales y poder aplicar después reglas comunes a todos, ha sido de verdad uno de los grandes éxitos. Hablemos de eso, hablemos de eso. En la entrevista que hicimos con Ángel Gurría en Montevideo en 2019, hablamos de este impuesto mundial a las grandes corporaciones. Se estaba gestando, o mejor dicho, había avanzado ya bastante en aquel momento. Sin embargo, estamos en 2021 y el proceso sigue, aún no existe formalmente, ¿no? Recordemos qué es lo que está en discusión.
Ahora, en julio, se pactó una tasa de al menos 15% para lograr que las multinacionales tributen en los diferentes países donde realizan actividad comercial, tengan o no sede física en ellos, ¿no? Porque ahí está uno de los detalles importantes. ¿Podemos ampliar entonces? Sí, te decía, o sea, este acuerdo sobre la fiscalidad se está trabajando, como decís muy bien, desde hace muchos años, pero estuvo un poco en stand-by, sobre todo a nivel de la administración americana, que no querían llegar o sea, ese acuerdo en la presente administración, pero el mundo ya es digital y el hecho de que, digamos, la fiscalidad no reflejaba esta realidad era un problema porque las grandes multinacionales, digamos, estaban en cierto sentido no aplicando las reglas impositivas del mundo de hoy, ¿no? Entonces, ahora está esta imposición mínima de 15%, eso también fue un texto negociado, porque hubo varios, obviamente para llegar al 15%, te imaginarás, Emilianos, las horas y horas de negociaciones. Falta todavía... ¿Cómo importa ese número, el 15%? ¿Podemos ejemplificarlo un poco mejor? ¿Qué es lo que está en juego con el 15%? Está, por ejemplo, el caso de Irlanda, ¿no? Irlanda, no sé si firmó o no firmó. Sí, Irlanda firmó ayer junto con Estonia, o sea que ese tema ha sido solucionado, creo, entre la noche de hoy y mañana. Falta solo un país de la OCDE para llegar a este acuerdo. Pero a ver, detengámonos en el caso de Irlanda. Irlanda tiene un tipo de 12,5%, que es uno de los más bajos del mundo, ¿no? ¿Se aviene Irlanda entonces a un mínimo de 15? Así es. Uh-huh. La confirmación llegó, creo, ayer de noche, o sea, entre hoy y mañana, que Irlanda sí iba a adherir a esta imposición mínima del 15%. Así que... Esto vale para multinacionales con una facturación de al menos 865 millones de dólares, ¿no? Sí. Y obviamente son todas las grandes multinacionales, o sea, todo empezó con las grandes gafas, ¿no? Las multinacionales digitales que no pagaban impuestos. Terminó la reunión de ministros. Hoy se reúne lo que se llama Marco Inclusivo de la OCDE, que agrupa a 130 países. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo es esto? Sí, es un foro donde están, como te decía, estos 140 países, y eso es lo importante, ¿no? Que este tema de la fiscalidad no concierne solo a los países de la OCDE, sino es de verdad, o sea, conciernen a todos los países, porque si no, obviamente, de vuelta podés tener países que adoptan otras medidas a nivel nacional y eso obviamente desemboca en disputas comerciales o otros temas, ¿no? Entonces es muy importante que se sienten todos en la mesa y negocien la solución. Para terminar, y teniendo en cuenta justamente los países que no integran la OCDE, teniendo en cuenta lo que charlábamos hace un rato sobre la relación que Uruguay tiene con la OCDE, ¿se manejó en algún momento la posibilidad de que pasara a formar parte de nuestro país? ¿En qué está eso? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, creo que la discusión está un poco parada, como decís, eso fue en un momento de actualidad, después las cuestiones se separaron, pero creo que hoy en la lista de espera para América Latina tenemos a Brasil, Argentina y Perú, y como te decía, otros países también están en la lista de lo que llamamos acceso, y por el momento Uruguay no está en esa lista y creo que, como te decía, el foco se va a desplazar un poco más hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Ajá. Entonces creo que es importante... Ahora, en esa materia también el foco va a estar en Asia-Pacífico. La atención, la prioridad va a estar más en países de Asia-Pacífico. Sí, tenemos 6 países que pidieron el acceso a la OCDE, como te decía, y esos 3 de América Latina, Brasil, Argentina, Perú, y después 3 otros europeos, Croacia, Rumania y Bulgaria. Estos son los países que ya pidieron, digamos, el acceso hace varios años, se pararon por distintas razones y entonces ahora la idea es de poder relanzar ese proceso. Obviamente es una decisión del Consejo a más alto nivel y tienen que pasar por un examen muy rígido de legislaciones, de cambios de las políticas, o sea, reformas constitucionales para, obviamente, estar al día con los estándares de la OCDE, ¿no? Uh-huh. Entonces son procesos que duran obviamente muchísimos años. Los países igual siguen avanzando, adhiriendo a algunos de los estándares de manera gradual, pero es una decisión sí, del más alto nivel del Consejo de la OCDE
vamos a reabrir las negociaciones con estos países, pero creo que en la segunda ola, digamos, América Latina no va a estar tan presente. Bien, interesante, eso habrá que aguardar unos años más. Ahora, me pregunto, y termino con esto, ¿el objetivo final es que la OCDE termine incluyendo a todos los países del mundo? Creo que nunca fue el objetivo final. Como te decía, la OCDE no tiene vocación universal como Naciones Unidas, pero sí creo que es importante que, digamos, la comunidad internacional pueda encontrar soluciones comunes a problemas mundiales y que se incluyan países, obviamente, que son extremadamente relevantes, tanto para el comercio mundial como para su peso geopolítico, y que estos países puedan sentarse en la mesa con reglas de juego claras, ¿no? Por ejemplo, es el caso en este sentido de la apertura de las negociaciones con Brasil, en que obviamente es un gigante en todos los sentidos, y es importante que se puedan sentar en una mesa compartiendo, digamos, las mismas reglas y que puedan beneficiarse de esas reglas, ¿no? Ahí está. Silvia Darrin, que, como dijimos más temprano, es directora del Consejo y Secretariado del Comité Ejecutivo de la OCDE. Gracias por atendernos esta mañana, gracias por este panorama. Nos quedan varios asuntos para seguir en los próximos días, en las próximas semanas, con otras voces, con otros representantes. Volvemos a conversar. Gracias, Emiliano, por la oportunidad y muchos saludos a todos. Hasta pronto. Hasta luego.